El día de hoy les vamos a presentar dos textos. El primero es este de Bastidas 2012, en el que nos dan la definición de epistemología y seguidamente la aterriza a epistemología didáctica de las lenguas. Dice Bastidas que la didáctica se ha dedicado como a adoptar, transmitir y aplicar conocimientos de otras ciencias que también se relacionan con la didáctica, ciencias como la lingüística y la psicología. Aquí les presentamos una pequeña línea de tiempo en la que se muestra todos los avances y puntos importantes que ha tenido la didáctica a través de los años, desde 1920 que se empieza como la investigación fuertemente en ELT, hasta 1970 que se empieza a nutrir de la lingüística aplicada, y 1980, perdón, que se define como la era del método. La didáctica llega a un punto en el que se empieza como a ver desde perspectivas multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar, y es porque se nutre también de pilares fundamentales como lo son la lingüística, la sociología, la pedagogía y la psicología. Entonces, creería yo que el problema en sí como de la didáctica es que recibe mucho conocimiento de muchas ciencias, pero creería yo que no se pone como a categorizar o discriminar de toda esa información que recibe, qué es lo que de pronto le aporta verdaderamente a la didáctica, teniendo en cuenta todo lo que en sí significa la didáctica y lo que de pronto no. Ese aprendizaje se empieza a ver como un problema más complejo y es teorizado desde la práctica, de paso a través de distintos procesos investigativos. El texto nos brinda varias preguntas, de las cuales hemos escogido estas tres. Para responder a la primera, bueno, en mi humilde opinión, creería que el hecho de que la didáctica de las lenguas se haya visto como inmersa en tanta información brindada de otras ciencias y otras disciplinas es un poco complejo, creería yo, porque pues, la comprobación como de estas teorías, porque nuestro objeto de estudio es la población estudiantil. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las personas aprenden de la misma manera. Lo que nos lleva a la segunda y a la tercera pregunta, y es que pienso que debe haber un punto medio entre toda esta información que recibe. Es decir, no se puede como solamente guiar por lo que dice la psicología y la lingüística, pero tampoco solamente sesgarse a lo que dice la pedagogía general. Y es que no debe depender propiamente de los aportes de otras disciplinas, sino que sí creería yo que debe sustentarse en otros procesos transdisciplinarios, teniendo en cuenta varias perspectivas, pero tener como su propio criterio, no. Continuando con lo dicho de mi compañera, seguimos con la segunda lectura, que es la comprensión del lenguaje desde el aspecto de la enseñanza y el aprendizaje desde el método hasta el postmétodo. Aquí tomamos las teorías y los conceptos del lenguaje en tres componentes importantes, como es el lenguaje como sistema, partiendo desde Chomsky, desde la gramática, en la cual nos cuenta que la combinación de la gramática permite el entendimiento del lenguaje. Igualmente desde la gramática universal, que por medio de los conceptos abstractos que rigen la estructura de la gramática, que de todas las lenguas, que está codificada en el cerebro humano, permite, permite los principios y parámetros de esta. Al determinar el lenguaje como sistema, en esta primera parte se toma como la naturaleza o el conocimiento que se tiene del lenguaje como discurso o de la lengua. Ya en el lenguaje como discurso se toma en cuenta el significado y la coherencia de un propósito comunicativo, como en el que podemos observar en los actos del discurso de ocio. Como el primero, que es de un carácter, tomamos el primero como un carácter en el que se tiene un propósito, el segundo como el significado de ese propósito y el tercero como la respuesta esperada de ese propósito, y también lo vemos en los siguientes ejemplos. Ya para determinar el lenguaje como ideología, se toma en cuenta dentro del lenguaje
las experiencias socioculturales o las interacciones de los hablantes como, como principal construcción o conocimiento de las ideologías lingüísticas. También en esta parte se puede determinar las disciplinas como la antropología, la sociología y los estudios culturales parten desde esta parte. También ya para terminar la parte del aprendizaje se tienen los componentes de la competencia. Este primer estudio lo hace Karen Swain, donde determinan que la competencia, donde se tiene el principal componente de la competencia, es partiendo de la competencia comunicativa, donde se desglosan diferentes ramas como es la sociolingüística, la lingüística y también el discurso y la estrategia. Continuando con los conceptos y preceptos, terminamos con la parte de enseñanza, comenzando con la entrada. La entrada o el input, como lo conocemos, es la sensibilidad que tienen los alumnos en el aprendizaje, en este caso de la segunda lengua. Como dice Grass 1997, sobre la percepción que se tiene. Ya continuando tenemos la admisión, que es la mitad entre el input y el output, en la que se toman en cuenta las estrategias para ese aprendizaje, tomando también en cuenta los factores de admisión, como lo dicta Spolsky en 1989, como las condiciones que contribuyen al desarrollo del aprendizaje de la segunda lengua, comenzando con la edad. Aquí podemos ver el acrónimo, comenzando con la edad. Aunque la edad es una parte muy influyente en el proceso de aprendizaje de la segunda lengua, ese aprendizaje se toma en cuenta por parte de la experiencia que tiene el alumno en factores de toma, cuándo y en la combinación de ese aprendizaje. Ya para continuar, tenemos la ansiedad que se presenta también en este proceso de aprendizaje, principalmente eh, por las pruebas objetivas que se hacen en el aula y también por medio de estas se tiene una respuesta a algunos aspectos del desarrollo del aprendizaje, pero se tienen negativos o se tornan negativos mediante las pruebas objetivas que a veces se visualizan en el aula. Ya para seguir tenemos los factores de negociación que se toman en cuenta lo que es el estudio de la gramática y los contextos para terminar con la interacción, que la parte de la interacción es la parte más importante en la que el alumnado sube el nivel en su competencia comunicativa y en el desarrollo de aprendizaje de la segunda lengua, ya que por medio de la interacción se ha comprobado un mayor nivel de conocimiento de esta. Continuamos con la interpretación, que es la comprensión y la capacidad que se tiene de la competencia comunicativa y también en la interpretación se toman en cuenta las reglas pragmáticas. Continuando así con los factores tácticos, donde se toman en cuenta las estrategias cognitiva y social afectiva, que vamos a explicar para terminar, la metacognitiva. En la metacognitiva se permite un proceso de aprendizaje y